Bienvenidos, queridos niños y niñas, a esta nueva entrega. Hoy día aprenderemos o recordaremos los fundamentos de la operación conocida como potenciación. Leamos juntos. En estos días hemos escuchado y leído mucha información sobre los virus. Te comento que ellos no se pueden reproducir por sí solos. Necesitan siempre de un huésped, que es un organismo donde vive y se traslada de un lugar a otro. Sin embargo, hay otros microorganismos, como las bacterias, que producen la neumonía. Una bacteria sí se reproduce por sí sola y cada vez que lo hace se multiplica por 2 sucesivamente, de la siguiente manera. Veamos las bacterias. Primero teníamos una bacteria. Después de su primera reproducción, son 2 bacterias. Después de la siguiente reproducción, ya no son 2, son 4 bacterias. Y en la siguiente serán 8. Y así sucesivamente. Pero estos números, 4, 8 y 16, los podemos expresar también de la siguiente forma. 2 por 2 nos da 4. Para obtener el 8 se multiplican 2 por 2 por 2. Y para obtener el 16, 2 por 2 por 2 por 2. 4 veces el 2. Si seguimos multiplicando, podríamos observar cómo aumentarían las bacterias cada vez. Empezamos con el número 2. Después de la siguiente reproducción serán 4. Y miren cómo está expresado. Dice 2 por 2. En la siguiente vez ya no van a ser 4. ¿Cuántas eran? Eran 8, claro. Y ese 8 lo expresamos como 2 por 2 por 2. Observen el 16, que se expresa también 2 por 2 por 2 por 2. Según lo observado, nos damos cuenta que la expresión 2 por 2 también se puede representar así. 2 al cuadrado. Lo que indica que el número 2 se multiplica 2 veces por sí mismo. Lo mismo ocurre con lo que observamos aquí, 2 al cubo, que significa que el número 2 se multiplica 3 veces por sí mismo. Veamos el 2 con un 5 arriba. ¿Qué significa? Que el 2 se multiplica 5 veces por sí mismo. Muy bien. Entonces, cuando nos encontramos con una multiplicación de números iguales, decimos que estamos ante una operación de potenciación. Por lo tanto, la potenciación es la operación abreviada de la multiplicación de números o factores iguales. Como es una multiplicación, en lugar de decir números, deberíamos decir factores, que son los elementos de la multiplicación. La potenciación también tiene elementos. Observemos. Base, en este caso es el número 3, es aquel que se va a multiplicar por sí mismo. El siguiente elemento es el exponente, que es este número pequeñito que va en la parte superior que indica cuántas veces se debe multiplicar la base. Y finalmente la potencia, que es el resultado de la operación, es decir, de la multiplicación de factores iguales. Reflexionemos un poco sobre esta información antes de ir a la siguiente diapositiva. Muy bien, observemos algunos ejemplos de cómo se leen las siguientes expresiones que nos muestran la potenciación. Cuando el número 2 se multiplica 4 veces por sí mismo, se lee 2 a la cuarta. Cuando un número se multiplica 3 veces por sí mismo, se leerá al cubo. Y si nos damos cuenta entonces que las bases siempre se van a leer tal y como son sus nombres. Sin embargo, lo que cambia es el número pequeño que está arriba, que conocemos ahora como exponente.
Ahora aplicarás lo aprendido completando esta tabla en tu cuaderno. Haz una pausa a la presentación mientras desarrollas la actividad. Recuerda trabajar siempre con orden y limpieza. Tú puedes. Ahora te reto a continuar mostrando tus dotes matemáticas. Completa el siguiente cuadro. Hacemos una pausa. Muy bien, como ya estás bien entrenado o entrenada, ayúdame a resolver el siguiente problema. Para atender a los pacientes contagiados con COVID-19, se implementó el ala de un hospital que tenía 9 pisos. En cada piso había 9 habitaciones, con 9 camas cada una. Si en cada cama se recibió un paciente, ¿a cuántos pacientes se pudo atender en esa ala del hospital? Si al término de la primera semana se dio de alta a 5 pacientes de cada piso, ¿cuántos pacientes salieron de alta en total esa semana? Identifiquemos qué nos piden en el problema. Debemos averiguar cuántos pacientes se atendieron y cuántos salieron en la primera semana. Debemos dar entonces 2 respuestas. Entonces, trabajemos juntos para resolverlo. ¿Cómo plantearías el problema? Los datos del problema son: número de pisos del ala del hospital, 9. Número de habitaciones por piso, 9. Número de camas por habitación, 9. Nos piden hallar el número total de pacientes atendidos. ¿Qué operación usaríamos? Exacto. Tenemos que multiplicar. Pero tenemos que multiplicar 3 números iguales. 9 por 9 por 9. Entonces, la podemos expresar como una potencia. ¿Cómo lo leemos? Muy bien. Es 9 al cubo. A ver, intenta resolver esta potenciación. Perfecto. Realizando la operación obtenemos 729 pacientes atendidos. No olvidemos la segunda pregunta. ¿Cuántos pacientes fueron dados de alta al término de la primera semana? Si salieron 5 pacientes por cada piso. Pensemos un poquito. La operación que nos ayuda a encontrar la respuesta es 5 por 9, que nos da como resultado 45, que serían los pacientes dados de alta al término de la primera semana. En el primer caso fue una potenciación porque teníamos factores iguales. Observa, 9 por 9 por 9. En el segundo fue solo una multiplicación porque los factores no eran iguales. Uno era 5 y el otro era 9. Muy bien, realmente hemos trabajado muy bien juntos. Gracias por tu esfuerzo. Tenemos ahora un reto final. Recuerda que solo la práctica hace al maestro. ¡Suerte! En el segundo ejercicio, debemos colocar los números que faltan en la columna de las potencias. Este número que falta puede ser una base o puede ser un exponente. Y luego escribiremos el nombre del elemento que faltó. Como te ofrecí en la presentación anterior, aquí tienes las respuestas de los ejercicios de operaciones combinadas. Estoy segura que hiciste un muy buen trabajo. Muy bien, ahora comentemos lo que aprendiste hoy. Así es,
Has recordado o aprendido que hay una operación que nos sirve para abreviar las multiplicaciones de factores iguales y que si practicas más, poco a poco vas a aprender a reconocer y utilizar la potenciación para solucionar los problemas de la vida diaria, como el que resolvimos sobre los pacientes enfermos con COVID-19. La matemática es muy útil para ayudarnos con las dificultades que encontramos en el desarrollo de nuestras actividades. Te felicito. Has realizado un excelente trabajo. No olvides dejar en orden el lugar donde trabajaste el día de hoy. Hasta la próxima.